Soy Beatriz Graf. Los saludo en este año 2020 inédito para las presentaciones del libro. Una manera de adaptarnos y conservar la salud tanto física como cultural. Voy a platicarles de mi novela Lenguas de Arena, de qué trata, cómo está concebida, cuándo y qué sucede, y sobre todo de sus personajes. Antes un preámbulo. Comencé mi oficio de escritor en el taller de Elena Poniatowska. Ahí aprendí a escribir y también a leer, porque para ser escritora es indispensable aprender a leer. No es solamente leer por leer, es observar la estructura, cómo está escrita, quién la narra. De Julio Cortázar aprendí que el lector es cómplice del escritor al comprender, disfrutar, enojarse, reírse, dar o no razón, reflejarse o rechazar, hacer suya la historia. Por esto, los invito a ser lectores. En mi novela Lenguas de Arena, la anécdota principal es el amor entre Mercedes Campos y Federico Rojas, cuyos ambientes, mundos y sus mares son diferentes. Mercedes nace en Yucatán. Huye de Valladolid a causa de una afrenta cometida por un familiar. Sola, llega a Mérida, donde conoce a quien se convierte en su abuela protectora, quien le inculca seguridad en sí misma y la hace libre de miedos. Después, por convicción propia, Mercedes vive entre pescadores en un pequeño puerto del Golfo de México. Federico se educa entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco, hijo de un inversionista y representante en asuntos cercanos a la presidencia. Él no se encuentra a gusto con la sociedad a la que pertenece. Los mundos de Mercedes y Federico tienen muy poco o nada en común. Se conocen al coincidir sus caminos en un cenote yucateco. Ahí, en el agua, en la selva, entre música y cantos, el erotismo se esparce a partir de los deseos despertados por una y otro. Es en lo que sí están muy de acuerdo. El erotismo es lo que sí es posible, a pesar de las adversidades. De esta anécdota surgen y se bifurcan otros sucesos, otros personajes. La trama va cobrando forma y sentido. Protagonistas femeninos reflexionan sobre su experiencia de sujeción y libertad. Personajes masculinos narran según la ambición y la conveniencia de la época política y social que viven. Lenguas de Arena transcurre durante el mandato presidencial de Miguel Alemán, 1946-1952. Algunos personajes evocan épocas pasadas, de tal manera la historia de México está presente desde diversos pasajes documentales y proporcionan a la novela un carácter histórico. Por un lado, la conformación de la identidad maya, por qué surgió la célebre guerra de castas, cómo fue el desarrollo de la industria nequenera, la imagen socialista de Felipe Carrillo Puerto. Del análisis de la ley Lerdo, que pude explicar de una manera más entendible que en los libros de texto, se da un salto hacia el lado opuesto, la expropiación del litoral de la bahía de Acapulco. El desarrollo turístico del puerto va tomando una fuerza monumental. Se abre una rudimentaria carretera, se cuenta cómo se construye un primer aeropuerto en la playa, detalle poco conocido. Ante la visible potencialidad económica, los primeros hoteles son construidos uno tras otro, atrayendo personajes de fama internacional. Acapulco se vuelve un paraíso deseado, sinónimo de placer y aventura.
Los inversionistas no miden esfuerzos para enriquecerse con el puerto del Océano Pacífico más visitado. Lectoras y lectores se darán cuenta de la trama. Sabrán por qué el amor entre Mercedes y Federico es tan poco afortunado y cómo resuelven la adversidad. Lenguas de Arena encontrarán un juego de voces. Les toca a ustedes contribuir al armado de un rompecabezas de registros narrativos, involucrarse con los personajes y acompañarlos en su desarrollo. En este tiempo de encierro, pueden conseguir el libro digital en Amazon y en Book. Si quieren el libro en papel, puedo enviárselos autografiados. Pueden mandarme un correo e encontrarme en mis redes sociales y entraremos en contacto personal. Me daría mucho gusto. Hasta pronto.